Unos policías ingresan a la vivienda y revisan la cocina. Al levantar la tapa de una cacerola, descubren restos del hombre a quien buscaban. Holy shit. Oh, mierda. Cuando abrimos la olla, había restos de su marido. Se los estaba sirviendo a sus propios hijos. Dentro de la casa, en el sofá, una mujer permanecía dormida profundamente. Había ingerido medicamentos para conciliar el sueño. Cuando despertó, aseguró no recordar nada de lo ocurrido. Con voz serena, afirmó que todo aquello formaba parte de la rutina matutina, que simplemente era el desayuno preparado para sus hijos. Hoy, en Crímenes Imperfectos, revelamos el escalofriante caso de Catherine Mary Knight, uno de los episodios más perturbadores de la crónica criminal. ...29 de febrero del año 2000... Aberdeen, Nueva Gales del Sur, Australia. Ese día no ocurrió ningún crimen. No hubo sirenas, no hubo gritos, no hubo sangre. Pero ese día, John Price tomó una decisión que sin saberlo, marcaría su destino. A las 9:17 de la mañana, John ingresó al tribunal local y solicitó una orden de alejamiento contra su pareja, Catherine Knight. No era una denuncia impulsiva, no era una discusión reciente. Era el final de una historia que llevaba años acumulando miedo. No era un hombre nervioso. Hablaba despacio. Dijo que temía por su vida y por la de sus hijos. Eso fue lo que más me llamó la atención. John Price tenía 44 años, padre de 3 hijos, trabajador estable, conocido en la comunidad como alguien tranquilo, incluso protector. Catherine Knight, en cambio, ya tenía antecedentes. No penales graves, pero sí un historial que muchos prefirieron ignorar. Amenazas, explosiones de ira, conflictos domésticos previos. Nada que, en apariencia, justificara una tragedia. La orden fue concedida. Catherine debía abandonar la casa y mantenerse alejada de John. Pero había un problema. John, en un gesto que luego sería considerado fatal, le permitió regresar esa misma noche. No por miedo, no por debilidad, por rutina, por costumbre. Por esa falsa calma que a veces se instala justo antes del desastre. John decía que ella iba a cambiar. Siempre decía eso. Ya pasó lo peor, repetía. Esa noche, 29 de febrero, la casa parecía en silencio. Los vecinos no escucharon discusiones, no hubo llamadas de emergencia, no hubo señales externas de peligro, pero algo ya estaba fuera de control. Lo que pocos sabían era que Catherine Knight no era ajena a la violencia. Había trabajado durante años en un matadero. Estaba acostumbrada a tareas que exigían frialdad, precisión, ausencia de emoción. Para algunos era solo un dato laboral. Para los investigadores, después, sería una pieza clave. No es el trabajo lo que crea al agresor, pero sí puede reducir el impacto emocional del acto. Cuando alguien pierde el límite simbólico, el riesgo se multiplica. La madrugada avanzó. Dentro de la casa solo 2 adultos. Fuera, una comunidad dormida. John Price no sabía que esa sería su última noche. Horas después, al no presentarse a trabajar, algo llamó la atención. John nunca faltaba, nunca. Un compañero alertó a la policía. Lo que los agentes esperaban encontrar era simple, una discusión doméstica, tal vez un forcejeo, quizás un ataque impulsivo. Nada los preparó para lo que vieron. En 20 años de servicio, jamás vi algo así. Y espero no volver a verlo. Los agentes ingresaron con cautela. La casa estaba en silencio, demasiado ordenada, demasiado limpia. No había señales de lucha en la entrada, no había desorden evidente, pero algo no encajaba. En la cocina, la mesa estaba puesta, platos servidos, cubiertos acomodados, verduras preparadas, como si alguien hubiera planeado una comida familiar. Pero no había nadie comiendo.
Lo perturbador no fue lo que encontramos, sino la intención. Nada parecía improvisado. Fue entonces cuando los oficiales comprendieron que no estaban frente a un crimen común. Lo que había ocurrido no respondía a la lógica del enojo momentáneo. Era otra cosa, algo pensado, algo ejecutado con calma. Cuando la policía entró, quedó en shock. John, el marido, no aparecía por ninguna parte. Solo se veía el comedor dispuesto. Pero al abrir la olla que estaba en la cocina, allí estaba. La escena fue tan brutal que varios oficiales vomitaron. Catherine fue hallada dentro de la casa, dormida o en un estado de sopor en la cama principal. Se encontraba semi-inconsciente, en un aparente coma inducido por una sobredosis de pastillas recetadas. Al ser interrogada sobre lo ocurrido, afirmó no recordar nada. Solo dijo haberse quedado dormida. Cuando le preguntaron por qué tenía todo preparado para servir esa comida, insistió en su falta de memoria, aunque añadió, de manera perturbadora, que la comida era para sus hijos. No hablaba como alguien arrepentido. Hablaba como alguien que creía haber cumplido un propósito. Durante el interrogatorio surgió el dato que heló a los investigadores. Un detalle que no figuraba en la escena inicial. Un detalle que involucraba a los hijos de John Price. Lo que Catherine había hecho no terminaba con John. Había preparado algo más. Algo que, de haberse concretado, habría marcado a esos niños para siempre. Los investigadores confirmaron que parte de lo que ocurrió en esa casa estaba destinado a ser ofrecido como comida a los hijos de John. No por error, no por confusión, por decisión. Holy shit. Oh, mierda. Cuando abrimos la olla, había restos de su marido. Se los estaba sirviendo a sus propios hijos. Fue algo demente. Catherine Mary Knight nació en 1955, en una casa donde el miedo no se escondía. Se repetía, se explicaba, se normalizaba. Su padre tenía serios problemas con el alcohol. Las discusiones eran constantes, las ausencias también. Su madre, Barbara Knight, lejos de proteger, volcaba sobre sus hijos un resentimiento profundo hacia los hombres. Cuando un adulto convierte el dolor en relato cotidiano frente a un niño, el límite entre lo normal y lo inaceptable se rompe muy temprano. Bárbara no callaba, contaba, detallaba, les decía a sus hijos todo lo que, según ella, el padre les había hecho vivir. Y siempre cerraba con la misma frase: así son los hombres. Ese mensaje se repitió durante años. Los hermanos mayores de Catherine absorbieron esa violencia y la transformaron. Dentro de la misma casa, Catherine empezó a sufrir abusos constantes. Tenían menos de 11 años. Cuando finalmente se animó a hablar con su madre, la respuesta fue fría, definitiva. Deja de quejarte. Esa es la vida que te tocó. La negación materna es una de las formas más destructivas de abandono. No se trata solo de una ausencia física, sino de una omisión profunda del cuidado emocional. Ese vínculo esencial que da raíz y seguridad a un hijo. Es una herida invisible que, aunque no sangre, puede marcar para siempre la capacidad de confiar, amar y sentirse digno de ser amado. La infancia de Catherine quedó marcada ahí, no por un solo evento, sino por la ausencia total de refugio. En la escuela Catherine era distinta, callada, observadora, solitaria. Pero cuando veía a alguien más débil siendo atacado, reaccionaba con furia. No importaba si era un niño mayor, no importaba si era un varón. No tenía miedo, nunca. Decía que estaba cansada de la injusticia. Por eso no toleraba que nadie peleara frente a ella ni que abusaran de otros. Actuaba sin pensarlo, como si tuviera un impulso natural por defender. Para muchos era una especie de heroína silenciosa, aunque también tenía un carácter fuerte, explosivo. Nadie quería provocarla, y nadie olvidaba lo que pasaba cuando alguien cruzaba esa línea. A pesar de las peleas, en clase su comportamiento era correcto. Obediente, atenta, respetuosa con la autoridad. A los 15 años dejó la escuela. Nunca aprendió a leer ni a escribir correctamente.
Consiguió trabajo en una fábrica de ropa como cortadora. Duró un año. En 1971 encontró lo que ella llamaría el trabajo de sus sueños, el matadero de Aberdeen. El contacto con cuchillos no le incomodaba, al contrario, aprendió rápido, ascendió rápido, se volvió eficiente, tanto que colgó su primer juego de cuchillos junto a su cama. Antes de dormir los miraba. Eso, según ella, le daba tranquilidad. Decía que los cuchillos eran honestos, que no mentían. En 1973 conoció a David Kellett, 22 años, trabajador ferroviario con problemas con la bebida. Fue despedido y terminó buscando empleo en el mismo matadero. Catherine estaba por cumplir 18. Un año después se casaron. La noche de bodas marcó el tono de lo que vendría. Después de varias horas juntos, David se quedó dormido. Para Catherine, eso fue una ofensa. Intentó asfixiarlo mientras dormía. David despertó. Ella se detuvo. Nadie habló del tema. Catherine wanted more. On their wedding night, they were intimate 3 times. Catherine quería más. En la noche de bodas hicieron el amor 3 veces. Luego David se durmió. Para ella fue suficiente para sentirse desplazada. El hecho de que él se quedara dormido lo interpretó como una falta de interés, casi como una ofensa personal. Desde el inicio, su comportamiento dejó ver algo claro. Necesitaba controlar la situación, las emociones y a la otra persona. Nada podía salirse de lo que ella esperaba. La relación fue una sucesión de discusiones. La última ocurrió cuando David llegó tarde del trabajo. Catherine comenzó a quemar su ropa, luego lo golpeó con un objeto de cocina. Un vecino escuchó los gritos. La policía intervino. Catherine fue detenida y liberada horas después. Estaba embarazada. En 1976 nació Melissa. Ese mismo año, David decidió marcharse. Catherine no lo soportó. Quien pagó el abandono fue la niña. Un día, Catherine dejó a su hija sobre las vías del tren. Se fue. Un vagabundo que buscaba comida escuchó el llanto y la rescató. Cuando Catherine regresó a casa, tomó un hacha y salió a amenazar a los vecinos. Fue internada en un centro psiquiátrico. Diagnóstico: depresión posparto. Internación: 5 días. Salió con su hija en brazos y un cuchillo en la mano. Amenazó a una mujer para que la llevara hasta la casa de David. La mujer resultó herida. Catherine volvió a ser internada. Meses después, la dejaron salir para vivir con los suegros. Tomaba su medicación. Parecía estable. David regresó. Intentaron reconstruir. En 1980 nació Natasha, pero las peleas nunca cesaron. David y Catherine decidieron intentarlo una vez más. Regresaron juntos y retomaron sus vidas desde cero. David volvió a trabajar, esta vez como conductor de camiones. Catherine también consiguió empleo. Empezó a trabajar en un desguace, dentro de una planta procesadora de carne en Eastgate, el lugar que se convertiría en su nuevo hogar. Durante un breve momento, pareció que la estabilidad había llegado, pero la calma duró muy poco. Las discusiones no cesaron. Pelea tras pelea, tensión constante, reproches que nunca se apagaban. Aún así, en medio de ese ambiente cargado, el 6 de marzo de 1980 nació su segunda hija, a quien llamaron Natasha. Para algunos era una nueva oportunidad, para otros solo el comienzo de una etapa aún más oscura. Catherine, En 1984, David volvió del trabajo y la casa estaba vacía. Catherine se había ido con las niñas. Separación definitiva. Catherine era impredecible como el clima. Nunca se sabía si traería calma o tormenta. Finalmente se separó del padre de sus hijas, dejando una pregunta en el aire. ¿Dónde había quedado aquella mujer que alguna vez se aferró a no abandonar a su esposo? Nadie lo sabía. A los 30 años, un accidente en la espalda la dejó fuera del matadero. Fue pensionada por el Estado. Estaba sola. Tenía 2 hijas y muchos pretendientes. Uno de ellos, David Saunders, minero, 38 años. Ella tenía apenas 30 años.
Un día simplemente tomó a sus hijas y se fue. Seguía siendo una mujer joven, atractiva, con una vida por delante. Recibía una pensión del Estado, lo suficiente para mantenerse sin depender de nadie, y además no estaba sola. Había hombres interesados, pretendientes que la rodeaban. Opciones no le faltaban. Lo que faltaba era paz. Con David Saunders, Catherine parecía haber encontrado cierta calma, al menos en apariencia. Al inicio, la relación fue estable. Conversaciones largas, rutinas simples, pero los celos no tardaron en aparecer. Las discusiones subieron de tono, las acusaciones también. Él decía que Catherine podía pasar de estar tranquila a explotar sin aviso, como si algo se activara. En mayo de 1987 ocurrió un episodio que marcaría un punto de quiebre. Durante una discusión, Catherine tomó un cachorro de apenas 3 meses y frente a David le quitó la vida. No gritó, no lloró, solo dijo: «Si me engañas, esto mismo te pasará a ti». David no se fue de inmediato. Meses después, en junio de 1988, nació Sarah, la tercera hija de Catherine. Compraron una propiedad con decoración rural. Cabezas de ganado de adorno, botas, sillas de montar, recortes de periódicos. A Catherine le gustaba ese ambiente. Pero la calma duró poco. Un día, durante otra discusión, Catherine le clavó un tenedor en la mano a David. Esta vez, él se fue. Desapareció durante 3 meses. Cuando regresó, descubrió que Catherine lo había denunciado por maltrato. La policía y la fiscalía habían emitido una orden de alejamiento. David no podía acercarse ni a ella ni a la niña. Las denuncias presentadas eran graves en su contenido, pero mostraban inconsistencias en los detalles y la cronología de los hechos. No conformaban una narrativa sólida o unánime. Aún así, la gravedad latente de las acusaciones y el potencial riesgo involucrado justificaban plenamente la adopción de la medida. En el ámbito de la protección, a veces es imperativo actuar ante la sombra de una duda razonable, priorizando la precaución sobre la certeza absoluta. Catherine no tardó en reemplazarlo. Comenzó una relación con John Chillingworth, ex compañero del matadero, 43 años. En 1991 nació Eric, el cuarto hijo de Catherine, esta vez varón. Durante casi 3 años, los vecinos no escucharon discusiones. Parecía una relación distinta. Hasta que John descubrió que Catherine tenía una aventura con otro hombre, John Price. La relación terminó. John Price estaba divorciado. 2 de sus hijos vivían con él. Era conocido como trabajador responsable, protector con los niños y tranquilo. Catherine se convirtió primero en su amante. Luego, en 1995, se mudó a su casa. Durante un tiempo la relación funcionó. Ella era irreconocible. Había en su rostro una tranquilidad nueva, casi ajena, y sonreía con una frecuencia que antes le era extraña. Se la veía dedicada y meticulosa en la cocina, y atendía a los niños con una paciencia y una dulzura que nadie le recordaba. Todo en ella, sus gestos, su rutina, su aparente calma, parecía susurrar que aquella ya no era la Catherine que todos conocían. Era otra persona. En 1998, Catherine le propuso matrimonio. John se negó. Eso lo cambió todo. Catherine grabó objetos que John había recogido de la basura del trabajo, botiquines viejos, y los presentó como robos. Envió la grabación a su jefe. John fue despedido tras 17 años en la empresa. Esa noche discutieron. John la echó de la casa. Meses después retomaron la relación. Pero las peleas eran cada vez más intensas. Catherine comenzó a difamarlo, diciendo que él hacía daño a sus hijos. Las acusaciones eran falsas, pero el daño ya estaba hecho. Para cuando comenzó su relación con John, Catherine ya tenía 42 años. La mujer hermosa y segura que muchos recordaban parecía haber quedado atrás. En su lugar, había alguien distinto. Una mujer cargada de miedos, inseguridades y viejas heridas. Sentía que el tiempo se le escapaba, que las oportunidades ya no volverían. No quería perder a John bajo ningún motivo. Para ella, él representaba lo último que le quedaba. Y estaba dispuesta a aferrarse a eso, incluso cuando todo empezaba a volverse peligroso. John confesaba vivir con miedo constante, pero un lazo más fuerte lo retenía.
No podía echarla de casa por el bien de sus hijos. En febrero del año 2000 una discusión escaló. Catherine lo atacó. John entendió por primera vez hasta dónde podía llegar. Fue a la policía. Pidió una orden de alejamiento. Ambos fueron entrevistados. Ella aseguró ser la víctima. Las versiones no coincidían. No hubo orden. John salió del lugar abatido. Ese mismo día, en su nuevo trabajo, les dijo a sus compañeros: «Si un día no vengo, ya saben quién fue». Se rieron. Pensaron que bromeaba. Cuando John regresó a casa, Catherine no estaba. Tampoco los niños. Ella los había enviado a quedarse con amigos. Preparó la casa, una cena especial, ropa nueva, una reconciliación planeada. Pero no era una reconciliación. Había colocado cuchillos en distintos puntos. Todo estaba calculado. John llegó confiado. Esa noche, Catherine logró dominarlo. El ataque fue prolongado, repetido, demasiado tarde para pedir ayuda. Nada más ocurrió esa noche. El silencio volvió a la casa, y con él, el acto final de una historia que llevaba décadas gestándose. Catherine lo tenía todo calculado. Lo convenció de compartir una cena que aparentaba ser un intento de reconciliación. Después buscaron intimidad, y David terminó quedándose dormido. Para él fue solo cansancio. Para ella fue una humillación imperdonable. Mientras la casa quedaba en silencio, Catherine actuó una y otra vez, sin pausa, sin control. Cuando Price abrió los ojos, ya era demasiado tarde. Catherine Knight no reaccionó como se esperaba. Cuando fue detenida, no gritó, no se resistió, no mostró desesperación. Simplemente dijo que no recordaba nada. Afirmó haber sufrido un vacío mental, un apagón. Según ella, esa noche había desaparecido de su propia conciencia. Cuando John Keller, nuestro compañero, nos informó que había encontrado restos extraños en las cacerolas, el ambiente se volvió irrespirable. Nadie dijo una palabra. El impacto fue inmediato. Pero eso no era lo peor. Segundos después, nos pidió que nos acercáramos y señaló algo más. A simple vista parecía una tela vieja, quizá una cortina olvidada. Cuando entendimos lo que realmente era piel. El silencio fue absoluto. En ese momento comprendimos que Catherine había reproducido con una frialdad inquietante los mismos procedimientos que realizaba a diario en su trabajo. No fue un impulso, fue método, fue experiencia y fue completamente consciente. Durante los primeros interrogatorios, sostuvo esa versión con una calma inquietante. No hablaba como alguien confundido. Contestaba con precisión cuando le convenía y olvidaba solo lo que la comprometía. Eso no es amnesia, es cálculo. Su defensa intentó construir la imagen de una mujer rota por la infancia, marcada por el abandono, dominada por impulsos incontrolables. Catherine se declaró inocente, pero la escena no mentía. El orden, la preparación previa, las decisiones tomadas antes y después. Nada indicaba un acto impulsivo. Lo que vimos no fue caos, fue una secuencia organizada, con tiempos definidos. Eso solo ocurre cuando la persona está completamente consciente. Los peritajes psiquiátricos fueron determinantes. Especialistas independientes evaluaron a Catherine durante semanas. Analizaron su historia clínica, su comportamiento, su discurso. La conclusión fue unánime. Catherine comprendía la realidad, distinguía el bien del mal y sabía exactamente las consecuencias de sus actos. No encontramos signos de desconexión psicótica. La estrategia se derrumbó. Sin salida legal, Catherine cambió su postura. Se declaró culpable. No dio declaraciones públicas, no explicó sus motivos. No pidió perdón a la familia de John Price. El silencio volvió a ser su refugio. Durante la sentencia, la jueza fue clara. Describió a Catherine Knight como una persona permanentemente peligrosa, incapaz de convivir en sociedad, imposible de rehabilitar. La condena fue histórica en Australia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, en 2025, Catherine Knight tiene 70 años. Permanece recluida en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater, en Nueva Gales del Sur. En su expediente penitenciario figura una frase que no deja lugar a dudas.
definitivamente nunca será liberada. Con el paso de los años, su comportamiento dentro de prisión llamó la atención. No protagoniza conflictos, no levanta la voz, no busca poder. Por el contrario, interviene cuando otras reclusas discuten. Cuando hay tensión, ella se acerca y habla. Extrañamente, las demás la escuchan. No impone miedo, impone calma. Algunas internas comenzaron a llamarla Nana Katie. Da consejos, habla de control emocional, evita peleas en los pabellones. Una figura tranquila, serena, pero profundamente contradictoria. La adaptación carcelaria no es arrepentimiento. Es una forma de control en un entorno controlado. El pasado no se borra por el buen comportamiento. Catherine Knight sigue ahí, cada día, cada noche, en la misma celda, con la misma condena, con la misma historia. Unos policías ingresan